¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Espero hayan tenido una semana agradable y espero que el resto de la semana lo sea también. Nosotros el día de hoy para el curso de filosofía en este ciclo semestral San Marcos tenemos como tema desarrollar a la filosofía latinoamericana y en el Perú. La filosofía latinoamericana y en el Perú han sido temas recurrentes para el examen de admisión. Se han presentado de manera recurrente. Pero ¿qué es lo que se ha presentado en el examen? ¿Qué es lo que más ha venido? Principalmente el pensamiento de Salazar Bondi, de Augusto Salazar Bondi. Recuerden que el famoso Augusto Salazar Bondi nos presenta una filosofía llamada la filosofía de la liberación. Recuerden también que en este contexto habrá una gran interrogante sobre la existencia de una filosofía latinoamericana. ¿Sí? Por favor, me confirman si me escuchan con normalidad. Sí. Sí, me escuchan con normalidad. A ver, no sé si me lo pueden confirmar. Ok, muy bien, listo. Continuamos entonces. Ante la pregunta, ¿existió la filosofía latinoamericana? Tú tienes tres respuestas. La primera estará a cargo del famoso Leopoldo Sea. Él en 1940 escribe una obra llamada La filosofía americana como filosofía sin más. En esta obra, Leopoldo Sea piensa que las civilizaciones, organizaciones humanas, organizaciones sociales, etnias, desarrollaron un pensamiento que se orientaba a un fin muy práctico, de tal manera que estos conocimientos manifestaban un nivel de racionalidad considerable. Profesor, usted me está diciendo que si la sociedad del Tahuantinsuyo emplea la reciprocidad y la redistribución, en realidad ellos están empleando un conocimiento racional y altamente tecnificado, pues sí. Entonces el Leopoldo Sea nos dice, hey, el pensamiento prehispánico desde sus concepciones cosmológicas y sus posteriores aplicaciones de los conocimientos, o sea, sus tecnologías, no tienen nada que envidiarle al pensamiento europeo occidental. Entonces, la filosofía americana debe empezar por revalorar aquellos conocimientos prehispánicos, conocimientos que permitieron una buena adaptación del ser humano a su entorno inmediato. ¿Sí? A partir de estas concepciones, Leopoldo Sea fue considerado un filósofo particularista, le van a llamar filósofo también historicista, le pueden llamar también filósofo regionalista y le pueden llamar también representante de la filosofía inculturada. ¿Sí? Entonces, él nos presenta una filosofía como sabiduría autóctona y su autenticidad está vinculada a una serie de normas y valores culturales propias de la localidad. Entonces él va a encontrar pensamiento quechua, aymara, guaraní, cuna, maya, náhuatl. Para él es filosofía. ¿Sí? Entonces, este conocimiento adaptativo, este conocimiento instrumentalizado, este conocimiento tecnificado, no tiene nada que envidiarle al pensamiento europeo occidental. ¿Sí? Entonces, ante la pregunta, ¿existió filosofía latinoamericana? Leopoldo Sea responderá, sí, sí existió. ¿Listo? Muy bien. Ahora encontramos nosotros aquí en esta diapositiva, si has tenido la oportunidad, a ver si me brindan un minuto, creo que voy a acceder mejor con la aplicación. A ver, vamos a acceder con la aplicación mejor porque no se ve tan bien. Bueno, en tanto esto sigue cargando, hay un detalle que señalar aquí. Cuando San Marcos me ha preguntado por Leopoldo Sea, siempre lo ha hecho en, podemos llamarle así, oposición al pensamiento de Augusto Salazar Bondi.
Eso es muy recurrente. Hay que estar muy interesados en ello. ¿Sí? Listo. Lo tenemos. Por favor, ¿me confirman si me escuchan con normalidad? Sí. ¿Sí? Muy bien. Lo tenemos entonces. Como les venía señalando, el pensamiento de Leopoldo Sea se ha caracterizado por revalorar los conocimientos autóctonos, altamente tecnificados, sus normas morales, sus valores, la diversidad cultural. Ahora, cuando entrevistan a Leopoldo Sea añade una información más. Si tú has tenido la oportunidad de revisar esta entrevista o escucharla por audio, recuerda que se han subido el día sábado, o bueno, domingo a las primeras horas, el sábado de la madrugada, domingo de la madrugada. ¿Te has dado cuenta que Leopoldo Sea hace una reflexión sobre los movimientos emancipatorios? Es posible para Leopoldo Sea encontrar filosofía de la política auténtica en los movimientos emancipatorios. Profesor, ¿emancipación de qué? Bueno, en relación en primer lugar al yugo que ellos llaman yugo español, ¿sí? Y en segundo lugar, recuerda que Leopoldo Sea está en un contexto donde se ha ocurrido el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Ustedes por historia universal e historia del Perú saben muy bien que después de la Segunda Guerra Mundial hay un breve periodo, entre comillas, de descanso y luego un inicio para la Guerra Fría. Saben que está la crisis de los misiles, el surgimiento y desarrollo muy fuerte de las políticas de la Unión Soviética y su enfrentamiento con las políticas de los Estados Unidos. Entonces Leopoldo Sea nos habla también de una necesidad de una filosofía auténtica que integre todos los conocimientos de lo que llamamos Latinoamérica. En su tiempo, en su contexto, era muy común llamarlos hispánicos o Hispanoamérica. Seguramente en tu curso de lenguaje ya te han hecho las precisiones al respecto, ¿sí? El asunto está en que puedes concebir a Leopoldo Sea de dos aspectos. El primero, la sabiduría autóctona, y el segundo, los movimientos emancipatorios hacia una independencia, ya sea la independencia con respecto a España, en la filosofía política, ¿sí? O ya sea la filosofía de la liberación, que ya tú sabes que Salazar Bondi la representa. Entonces aquí tú vas a encontrar a Leopoldo Sea comentar sobre la Revolución Cubana, sobre el Che Guevara, sobre el imperialismo norteamericano, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tienes entonces a Leopoldo Sea. La segunda respuesta estará a cargo del famosísimo peruano Francisco Miró Quesada Cantuarias. Él piensa que la filosofía latinoamericana es un proyecto y como tal, esta filosofía tiene que partir desde el humanismo. Todos nosotros sabemos que la tradición ilustrada señala que la dignidad es el valor supremo, el ser humano como fin en sí mismo y nunca como medio. Francisco Miro Quesada Cantuarias concibe que esta dignidad humana se desarrolla como principio de autotelia. La autotelia nos dice que el ser humano en su autonomía se desarrolla bajo la dignidad. Entonces, ese ser humano debe estar muy interesado en promover los valores morales. Profesor, ¿y esto por qué? Bueno, lo que ocurre es que el famoso Francisco Miró Quesada Cantuarias escribe una obra llamada Humanismo y Revolución y piensa que los cambios en la sociedad peruana y latinoamericana deben ser primero cambios morales. Los valores morales y el uso del intelecto llevarán a la sociedad a progresar. Profesor, entonces aquí en la diapositiva usted cuando nos presenta un ateísmo pero nostálgico, bueno, lo que pasa es que el famoso Francisco Miro Quesada es alguien que marca una distancia de la metafísica. Piensa que especular sobre lo metafísico no nos ha llevado a un crecimiento como sociedad. Él piensa que el crecimiento como sociedad estaría vinculado al conocimiento científico
De allí su fuerte preocupación por la epistemología y la lógica. Y segundo, el crecimiento de los valores morales. La autotela involucra que la sociedad se forme constantemente en valores morales para desarrollar una buena ciudadanía. ¿Sí? Entonces, no te vayas a olvidar, para él es un proyecto. Principio autotelia. No te olvides. Y quien ha venido muchísimo en el examen de admisión, pero muchísimo. Augusto Salazar Bondi. Todos aquí estamos de acuerdo en que Augusto Salazar Bondi es representante, ustedes están en el semestral, es representante de qué? De la filosofía de la liberación. Muy bien. En primer lugar, Salazar Bondi tiene influencia de muchas filosofías, ¿sí? En primer lugar, Salazar Bondi comparte muchísima concepción materialista, específicamente materialismo dialéctico e histórico. Profesor, ¿eso qué significa? Significa que en el tiempo de Salazar Bondi, él acepta la famosa lucha de clases. Profesor, ¿cómo así? Bueno, voy a tratar de introducir algunos contextos políticos, ¿sí? Mira, Francisco Miro Quesada Cantarias fue ministro de Educación del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y Augusto Salazar Bondi fue un importante asesor en materia educativa durante el gobierno de Velasco. Tú sabes que Velasco lo que hace es dar un golpe de Estado y así es el gobierno que viene después de Fernando Belaúnde, del primer gobierno, ¿cierto? Muy bien. Cuando Salazar Bondi observa la realidad nacional, se da cuenta que al interior del país, ¿sí? Por no hablar del país en general, tenemos a seres humanos que viven en múltiples carencias. Y es aquí donde Salazar Bondi descubre algo y desarrolla algo, el famoso concepto de alienación. Tú debes recordar que para la teoría marxista, la alienación es un proceso de deshumanización como consecuencia de la explotación. Tú sabes que cuando el proletario, recuerda la teoría materialista dialéctica e histórica, cuando el proletario es explotado, cuando de él obtienen la plusvalía, este pasa a convertirse en una herramienta más del proceso productivo. Y según Marx ocurre la alienación. Muy bien, Salazar Bondi se ha dado cuenta que en Latinoamérica también hay un ser humano explotado, pero sobre todo con múltiples carencias. El empleo ni siquiera llega a las zonas y las compensaciones económicas son ausentes. Si hablamos de un estado, los servicios públicos no llegan. Entonces, ese ser humano se ha deshumanizado. Salazar Bondi piensa, con su filosofía de la liberación, que lo más importante es dejar la dependencia económica. Salazar Bondi es consciente que el país tiene mucho potencial, pero lamentablemente no se ha industrializado. Tú debes recordar que Velasco es famoso por la reforma agraria y sabes tú todo lo que implica ello. Nuevas formas de entender la vida en el campo, nuevas maneras de organizar la economía. Salazar Bondi concebía que si el Perú quería desarrollarse, debía terminar con la dependencia económica del extranjero. ¿Sí? Entonces, una vez constituida esta autonomía o esta mejor condición económica, podrían administrarse mejor los recursos, las múltiples carencias se terminarían, con ello la alienación, y el ser humano de esta parte del mundo podría construir una filosofía auténtica. Lo que pasa es que Salazar Bondi piensa que, como bien diría, señala Salazar Bondi, Marx, la filosofía ya no se trata de interpretar el mundo, sino de transformarla. Entonces, para él, para Salazar Bondi, como la filosofía aquí en el Perú y en Latinoamérica no ha transformado, entonces no es auténtica, solo ha reproducido los modelos extranjeros. ¿Sí? Salazar Bondi entonces considera que es necesario construir una nueva filosofía, una filosofía de la liberación. Salazar Bondi, además de ello, está preocupado porque la sociedad logre integrarse. Si la sociedad termina este proceso de alienación,
y recupera la satisfacción de sus necesidades plenamente, entonces podremos trabajar colectivamente. En este trabajo colectivo va a surgir para él la identidad nacional. Quiere decir que nosotros como seres humanos, al cambiar nuestra conciencia, nuestra manera de comprender la realidad nacional, podemos construir un nuevo país juntos. Profesor, ¿y qué características tiene su obra? Bueno, Salazar Bondi ha escrito muchas. Una de las más famosas es Introducción al Filosofar, ¿no? Iniciación filosófica, una famosa obra de Salazar Bondi. Otra es la famosa Historia de las Ideas del Perú Contemporáneo, que es una obra muy grande, voluminosa, donde te va a hablar de Mariátegui, de González Prada, etcétera, de Belaúnde, etcétera, etcétera. Y tienes otra que es básicamente un breve texto que se llama Existe una filosofía de nuestra América, donde va a ser un recuento de todo el proceso histórico donde la filosofía llega con los españoles y luego desarrolla sus características. ¿Sí? Entonces, no te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar dos cosas importantes: alienación, dependencia económica, múltiples carencias. Tres palabras claves: alienación, dependencia económica, múltiples carencias. No te olvides. ¿Sí? Al final de la clase voy a presentar una pregunta, varias preguntas de admisión. No creo que tengas dificultad en ello. Entonces, tienes tú tres respuestas, ¿sí? Tienes una vinculada a Leopoldo Sea, recuerda, sabiduría autóctona. Dos, Francisco Miro Quesada Cantuarias, proyecto Autotelia. Y tres, recuerda, filosofía de la liberación, alienación, múltiples carencias, dependencia económica, Salazar Bondi. Una de las obras donde Salazar Bondi sintetiza muy bien su concepción materialista, dialéctica e histórica más la humanista es en la famosa obra Entre Escila y Caravidis, donde yo te he presentado aquí dos citas muy importantes. Dos citas donde él expresa muy bien el proceso de alienación cuando al sujeto se le separa de su propia, vamos a llamarle así, obra productiva. ¿Sí? Cuando básicamente trabaja y no recibe lo que merece luego de haber vendido su fuerza de trabajo. ¿Ya? Muy bien. Tienes entonces estas citas que te pueden ayudar a comprender también su pensamiento. Tienen audio, están leídas, repásalas. Desarrollo de la filosofía en el Perú. Creo que todos estamos de acuerdo, gracias a nuestro curso Historia del Perú, que existió algo llamado la Junta de Valladolid. Se interpreta a Aristóteles, al animal político, ¿cierto? Y sabemos que Bartolomé de las Casas nos dice: animal político es un ser que tiene organización social, política, económica. El indígena es un ser humano. Ginés de Sepúlveda dice: no, animal político es el que vive en la polis, ¿cierto? Como animal político, entonces, ¿qué ocurre? Este que vive en la polis es europeo. El indígena no es europeo, el indígena no es un ser humano. Entonces, durante la escolástica se está discutiendo a la humanidad del indígena. Hace algunos años yo vi esta pregunta en simulacro. Nos presentó el caso de una mujer que venía del interior del país y trabajaba en una casa, ¿sí? Era lo que se conoce como empleada doméstica. Esta mujer salía a veces, de vez en cuando salía, y las personas se burlaban porque era quechua hablante y se vestía de acuerdo a las tradiciones de su localidad. Y la pregunta fue muy interesante porque decía lo siguiente: de acuerdo a la historia de la filosofía del Perú, este problema estaría fundamentado en el periodo, pues en el periodo escolástico. Es cuando el español nos dice: tú eres distinto. Es cuando el español le dice al autóctono: tú eres distinto, eres diferente y eres claramente inferior. ¿Te das cuenta?
Entonces, aquí te van a presentar muchas preguntas sobre los procesos del colonialismo, que tú seguramente por historia universal ya conoces, ¿sí? Pueden presentarte casos como extirpación de idolatrías, el trabajo en las mitas, etcétera, las reducciones, etcétera, etcétera. Muy atentos con estos datos históricos, te pueden servir, ¿sí? Luego tenemos a la ilustración. La ilustración es entendida básicamente como una importación y un desarrollo de las filosofías modernas, de la filosofía moderna, específicamente la filosofía vinculada al conocimiento científico y a la actividad política. Creo que aquí estamos de acuerdo todos nosotros en que esto básicamente se constituye como un repaso del curso de historia del Perú. Tú ya sabes que durante la Ilustración existieron reformistas y separatistas. Sabes muy bien que la Sociedad Amantes del País tenía una publicación bisemanal llamada El Mercurio Peruano. Sabes muy bien que ya una vez fundada en la Escolástica San Marcos, ya para la Ilustración era un centro de avances científicos. Creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX, tú tienes aquí una serie de ideas políticas que tratan de desarrollar los postulados de la libertad, la igualdad y la fraternidad, lo moderno. ¿Sí? Creo que no tenemos dificultad aquí. Sería básicamente un periodo de realización de ideologías políticas con fines emancipatorios. ¿Sí? Muy bien. Profesor, ¿esto me lo han preguntado en simulacro? No. Hasta el momento no, pero hay que estar atentos. El romanticismo. Aquí sí hay que trabajar, aquí hay que hacer un detalle, aquí sí tengo que precisar algunas cosas y algunas cosas que son, creo yo, muy interesantes. Miren, ustedes seguramente han comprendido que para su curso de literatura, un romanticismo es básicamente una corriente que pretende desarrollar conocimientos muy específicos. ¿Pero conocimientos sobre qué? Sobre básicamente una exaltación del sentimiento frente a la razón. Creo que esto lo has hecho en literatura, ¿no? En literatura a ti te dicen que el romanticismo de la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por exaltar el sentimiento frente a la razón, lo que le dio importancia a la política, a la voluntad del individuo y a la búsqueda de una independencia. Pues bien, para la filosofía hay ciertas características que pueden ser semejantes. Entonces, ocurre que para nuestro país el romanticismo representó un enfrentamiento de dos posturas, las posturas de los liberales y de los conservadores. En otros contextos latinoamericanos podrían llamárseles monárquicos y republicanos, federales y unitarios, liberales y conservadores. El famoso Bartolomé Herrera representa lo que podríamos nosotros concebir como la famosa soberanía de qué? Soberanía de la inteligencia. La palabra inteligencia proviene del latín intus legere, que significa elegir entre. Cuando se habla de la soberanía de la inteligencia, se habla de aquellos capaces o aquellos que puedan elegir adecuadamente. Y estos que eligen adecuadamente son sujetos que pueden desarrollar conocimientos superiores. Entonces no puede ser cualquiera. Tienen que ser sujetos preparados. ¿Qué ocurre? Bueno, se piensa que aquí existía una nostalgia por la colonia. Quiere decir que estos pensadores se esforzaron por recuperar privilegios coloniales. Pensaban que la sociedad debía organizarse de esa manera. En cambio, los que postulaban a la soberanía del pueblo exigían que ciertos mecanismos de, por ejemplo, compra y venta o acceso a servicios públicos sean más extendidos. Profesor, usted me está diciendo que esto va a dar pie
al llamado enfrentamiento entre positivistas y espiritualistas? Sí, este es un antecedente muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la posición liberal se esperaba que las mercancías, se esperaba que la educación alcance a más personas para aumentar la productividad y mejorar las condiciones de vida. Entonces, estos temas políticos implicaban una extensión de los servicios a la que podríamos llamar en ese entonces ciudadanía. ¿Sí? Profesor, entonces usted me está diciendo que la soberanía de la inteligencia estaba buscando retomar ciertos privilegios coloniales, mientras que la soberanía del pueblo estaba ya hablando de la modernidad. Así es, por supuesto. Eso es cierto. Bartolomé Herrera representaría los supuestos propios de una consecuencia colonial, mientras que Benito Lazo estaría interesado en la modernidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto me vino la última vez en el 2018. Entonces, ¿qué me colocaron en el 2018? Nuevamente te lo presento. El romanticismo latinoamericano de la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por exaltar el sentimiento frente a la razón, lo cual estuvo relacionado con la importancia política puesta en la voluntad del individuo y en la búsqueda de la independencia como nación. Por ello, podemos afirmar que sus representantes, y más adelante vamos a presentar esta pregunta para que puedas mejorar estos conceptos. El positivismo. Creo que todos estamos de acuerdo que en el pensamiento de Comte hay tres cuestiones importantes: amor, orden y progreso. Pero el famoso González Prada tiene una postura un tanto distinta del positivismo. ¿Por qué se le llama positivismo? Aquí se le va a llamar positivismo porque hay una fuerte crítica a la falta de progreso. Hay una fuerte crítica a las consecuencias de la guerra con Chile. En ese sentido, se va a reflexionar mucho acerca del factor económico para la reconstrucción, conocida como en el curso de Historia del Perú, reconstrucción nacional. González Prada representa el positivismo, pero no universitario, porque la manifestación de sus ideas ocurrían fuera de las aulas. Entonces, González Prada tiene importantes obras como Horas de Lucha, otras que ya son un poco más vinculadas a la actividad como tal de un defensor de lo que podríamos llamar el anarquismo, la antirreligión y el hispanismo en el discurso del Politeama. Ahora, ¿qué debemos rescatar para el curso de filosofía de esto? En primer lugar, en Horas de Lucha, él va a encontrar como fundamental, ojo, la existencia de una mayoría de la población peruana que vive del campo pero no es dueña de la tierra. Y esto lo va a tomar Mariátegui. Mariátegui en su primer ensayo cita a González Prada y dice, tal y como lo dijo González Prada, 3/4 de la población vive en el campo, pero no es dueña de la tierra. Entonces su condición social adversa la lleva a vivir en condiciones deplorables. ¿Sí? Ojo, Mariátegui va a citar a González Prada en su primer ensayo. Un asunto importante también. González Prada consideraba que era fundamental la extensión del conocimiento y conocimiento como educación. Era necesario que la educación llegara a todos para poder, ¿qué cosa? Desarrollar la razón y cuestionar aquellas ideas religiosas que legitiman servidumbre, legitiman control, legitiman pues incluso una resignación. ¿Sí? Positivismo no universitario, González Prada. Positivismo universitario, Javier Prado y Manuel Vicente Villara. Javier Prado está interesado en difundir en la universidad al conocimiento científico, básicamente la introducción del método científico y el rigor de la hipótesis, ¿sí?
En la obra El genio, Javier Prado sostiene que el pensamiento positivo, ¿sí? Entendido como positivista, debe, por principio, someter a la imaginación, así es, ¿a qué? Al rigor de la observación. Entonces, aporte de Javier Prado, introducción del método científico, concepción fuerte en lo antimetafísico, y no te olvides que la imaginación se someta a la observación. En cambio, Manuel Vicente Villarán se preocupa por el desarrollo del conocimiento tecnificado. El trabajo productivo y el ingreso de capital, ¿sí? Va a lograr que exista una industria, ¿sí? Ahora, tú debes recordar que a inicios del siglo XX habían movimientos políticos muy fuertes en el Perú. Tú sabes muy bien que durante el oncenio de Leguía había que perseguir a los que se oponían a su pensamiento, ¿sí? Entonces, Manuel Vicente Villarán estuvo de acuerdo en la inversión capitalista para generar mejores condiciones de vida. Lo que pasa es que dentro de este positivismo universitario había una fuerte tendencia a inculcar que el progreso del país estaría en manos del empresario. Empresario, industria, producción, tecnología, mayor conocimiento. ¿Sí? El espiritualismo. El espiritualismo es concebido como una reacción al positivismo. ¿Por qué? Como el positivismo había concebido ideas antimetafísicas, antirreligiosas, en pro de la educación, extensión del conocimiento tecnificado para la mayoría, el espiritualista es conservador. Entonces, como conservador, concibe que las ideas coloniales todavía pueden tener vigencia. Profesor, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, Alejandro Deustua pensaba que los indígenas eran el origen o uno de los factores fundamentales de qué? De la desgracia del país. Tú mismo lo puedes leer en una cita que he podido conseguir. Dice Deustua, el Perú debe su desgracia a esa raza indígena, dice que ha llegado a su disolución psíquica, a obtener la rigidez biológica de los seres que han cerrado definitivamente su ciclo de evolución y que no han podido transmitir al mestizaje las virtudes propias de las razas en el periodo de su progreso. Alejandro Deustua, como te has dado cuenta, es conservador y mantiene la mentalidad colonial. En ese sentido, la extensión del educativo no es posible para un espiritualista. El espiritualista retorna a la metafísica, puede estar vinculado a la iglesia y lo que hace es desarrollar, ¿qué cosa? La exigencia de una élite preparada para gobernar al país. Entonces, la educación no puede ser para todos. Debe ser inculcada con principios cristianos y formando una élite capaz de gobernar al país. Ahora, en el pensamiento espiritualista se ha reinterpretado a la filosofía de Bergson. Mira, voy a tratar de ser muy breve antes que el tiempo nos gane. Mira, Henry Bergson propuso un concepto llamado el elan vital. Voy a tratar de hacer este paréntesis porque es necesario. Mira, en el pensamiento del psicólogo humanista Carl Rogers, el elan vital es uno de los fundamentos de la autorrealización, ¿sí? Para estos filósofos espiritualistas, Deusto Iberico, el elan vital es algo que solo puede desarrollarse bajo condiciones muy particulares. Mientras que Carl Rogers nos dice que todo ser humano puede autorrealizarse, todos, ellos conciben que no, que la intuición, el elan vital que propone Bergson, es algo muy particular, muy único. Entonces, solo una élite puede desarrollarlo, aquellos que viven en las condiciones necesarias para filosofar. Ah, ya. ¿Sí? Muy bien, Deustua e Iberico. La generación del centenario. La generación del centenario. Muchos historiadores de la filosofía, como el famoso David Sobrevilla, piensan que la generación del centenario
es la generación de Mariátegui, de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿sí? Algunos intelectuales de repente no están de acuerdo con que esta generación le llamen la generación del bicentenario, ¿no? Porque mira, bueno, ¿quiénes eran para este contexto la generación del centenario? Era pues Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre y otros intelectuales propios de este tiempo. ¿Qué pasa aquí? Eh, Tú debes saber muy bien que el famoso Mariátegui está muy interesado en adaptar el materialismo dialéctico e histórico. ¿Sí? Muy bien. Como te había señalado, Mariátegui tomará en cuenta en el primer ensayo, ya sabes tú que la obra de Mariátegui es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, y tú debes saber muy bien que en el primer ensayo, ya te lo acabo de recordar, él cita a González Prada y tal vez este sea el medular, el más importante. ¿Por qué? Porque señala que la condición del sujeto que vive en el campo es una situación de explotación y adversidad. Entonces, Mariátegui sostiene que estos sujetos que viven al interior del país deberían ser dueños de la tierra que trabajan. Esta, esta, esta modificación generaría a sujetos capaces de administrar mejor sus recursos y como consecuencia mejorar sus condiciones de vida. Entonces, la nueva clase social está allí, está en el campo. Mariátegui decía, el problema del indio es el problema de la tierra. La clase social que espera el marxismo europeo es la del proletario, porque allá en Europa hay industrias, hay fábricas, ¿cierto? Pero aquí no la hay, aquí hay campo. Entonces, en estas regiones agrícolas, Mariátegui pensaba que esa nueva clase social estaría allí en el campo. ¿Sí? Esto es lo más importante. Ahora, Mariátegui como tal no solamente tiene ensayos sobre economía, desigualdad, sino que desarrolló ensayos sobre literatura, sobre estética, sobre otras concepciones propias de la vida peruana de su tiempo. Ahora, esto es importante. En el socialismo, Mariátegui no solamente encuentra, ¿sí?, una explicación a las desigualdades económicas, sino él encuentra aquí, ojo, una fuente de ética, una fuente de moralidad. Mariátegui pensaba que el proletariado era una humanidad ascendente, porque había encontrado como virtud, recuerda, la mejor manera de ser posible, el ejercicio de su trabajo. Entonces, para Mariátegui, en la moral del socialismo hay un principio de dignidad, ya que si todos nos concebimos como seres capaces de otorgarle valor a las cosas a través del trabajo, recuperaremos pues esta dignidad universal. ¿Sí? Profesor, ¿Mariátegui ha venido en San Marcos? No, hasta el momento no ha venido, pero estas dos cosas que te he mencionado son las más importantes. Número uno, esta nueva clase social ubicada en el campo. Número dos, el proletariado es considerado como una humanidad ascendente, recuerda la moralidad del socialismo. Y número tres, no te olvides, Mariátegui está muy interesado. ¿Por qué? Porque en la sociedad peruana, de cara a 100 años más de vida independiente, se realicen en distintos aspectos de la vida humana altos niveles educativos. Según Mariátegui, la educación era necesaria para poder brindarnos nuevas estrategias para vivir. Profesor, ¿por qué? Es que Mariátegui era autodidacto. Él había descubierto de manera autónoma que la educación podría brindarnos estrategias para vivir mejor. ¿Listo? Muy bien, antes que el tiempo nos gane, todavía nos falta Aya de la Torre y Gustavo Gutiérrez. ¿Qué pasa aquí? A ver, en el pensamiento de Víctor Raúl Aya de la Torre,
tú debes entender que hay un particularismo. Profesor, ¿cómo que particularismo? Sí. Muchos historiadores le llaman particularista porque pudo Haya de la Torre en su contexto entender que la economía peruana requería una modificación sustancial, una modificación de base. ¿Cómo así, profesor? Sí, tú seguramente por tu curso de historia del Perú te será conocido el concepto de Indoamérica, ¿verdad? ¿Qué ocurre? El APRA no fue fundado en el Perú, ¿sí? Tú sabes eso muy bien, pero el APRA sí desarrolló ciertos conocimientos materialistas dialécticos e históricos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está aquí. Mientras que el capitalismo te exige que los mercados regulen la economía del ser humano y el socialismo te exige que tú debas tomar una dictadura del proletariado, para Haya de la Torre, el aprismo era la formación de una economía nacional capaz de adaptarse a las particularidades históricas, que en la urbe pueda haber industria y que en el campo haya una mejor condición para la producción agrícola. Entonces, el capitalismo de la industria nacional consistía en diversificar la economía. Haya de la Torre, por ejemplo, claro, el Haya de la Torre de sus inicios, ¿no? Porque ya, bueno, ustedes saben por historia universal todo lo que ocurre posteriormente, ya saben muy bien lo que pasa pues con Odría, ya ustedes saben las alianzas del APRA más adelante, tú sabes lo de Morales Bermúdez, ya eso tú lo sabes muy bien. Pero, por ejemplo, si Haya de la Torre, si el joven Haya de la Torre hubiese conocido, por ejemplo, a Evo Morales, quien pudo diversificar la economía boliviana, pues se encontraría maravillado. ¿Por qué? Porque en el gobierno boliviano ocurrió una diversificación de la economía. La agricultura tuvo su espacio, las materias primas su espacio, lo que podríamos nosotros concebir como la producción también de tecnologías tiene su espacio. Entonces, Haya de la Torre en su tiempo concebía esto, una diversificación de la economía. Muy bien, tenemos ahora para terminar al famoso Gustavo Gutiérrez. Ustedes deben saber que la Iglesia Católica forma parte importante del desarrollo de la historia del Perú. ¿Por qué? Porque la Iglesia llegó a todos los rincones del país y tenía un objetivo, el cual era evangelizar. Sin embargo, algunos historiadores conciben que la Iglesia también admitió muchos excesos y hasta crímenes con las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Muy bien. En los tiempos álgidos de los años 70 en el país, Gustavo Gutiérrez pensaba que la preocupación de la Iglesia debía ser por recuperar. ¿Recuperar qué cosa? Esas virtudes teologales de las que tanto se habla. Profesor, ¿cómo así? Sí, ya desde los tiempos de Santo Tomás de Aquino se hablaba de una iglesia comprometida con ayudar al pobre. Entonces, Gustavo Gutiérrez piensa que la teología de la liberación es una teología que te permite reflexionar sobre las grandes desigualdades que vive una sociedad y cómo la iglesia cometió errores, excesos y hasta crímenes para legitimar órdenes sociales que han deteriorado la vida de la sociedad. Entonces, Gustavo Gutiérrez en la teología de la liberación piensa que el cristianismo debe tomar actividad política. ¿Para qué? Para ser un buen intermediario entre el Estado, por ejemplo, y los pobres. Así la teología de la liberación está preocupada porque exista una sociedad más justa. Entonces, en la teología de la liberación hay una fuerte participación política. La iglesia puede representar a las sociedades oprimidas y hacerle frente
a estas injusticias que muchas veces comete el Estado, el empresariado u otras más. Recuerden que en la teología de la liberación, ustedes van a tener un rechazo a Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez lo van a rechazar. En los años 70 lo van a acusar de marxista, lo van a acusar de muchas cosas. Pero recuerden también que el famoso Gustavo Gutiérrez fue recibido en el Vaticano. ¿Qué profesora? Gustavo Gutiérrez lo han recibido en el Vaticano, por supuesto. Gustavo Gutiérrez, a sus 91 años, fue aceptado por el Papa Francisco. Entonces, recuerden ustedes, y esto es muy importante, los franciscanos, bueno, ustedes saben ya, durante la colonia existieron muchas órdenes sacerdotales que sí tenían una concepción crítica sobre la vida social. Dentro de estos estaban los jesuitas, ¿sí? Entonces el Papa Francisco no tuvo problema en recibir a Gustavo Gutiérrez y concebir que efectivamente la teología de la liberación aportó a la crítica del accionar de la iglesia, ¿sí? Entonces, hemos terminado con la parte teórica. Les he presentado lo más importante, lo que deben repasar constantemente. Nos vamos a resolver la guía. A ver. La guía tiene algunas preguntas que hay que corregir, ya ustedes saben, y saben también que en tanto podamos resolver rápido la guía, tendremos tiempo para las preguntas de admisión. ¿Sí? Así que por favor, máxima participación. A ver. A ver. Empezamos. La número 1. ¿Cuál sería la clave de la número 1? A ver. Clave de la número 1, por favor. La número 1 nos dice lo siguiente. La número 1 dice, Manuel González Prada afirmó que la redención del indígena parte por educarlos científicamente. Creo que aquí todos estamos de acuerdo en que la clave de la número 1 sería casa. ¿Sí? Clave de la número 1, casa. Muy bien, Valentina, excelente. Pregunta número 2. Pregunta número 2. No fue un rasgo del positivismo. Influencia de Spencer, sí, recuerden que Spencer es un positivista inglés que introduce el término evolución en el lenguaje filosófico. Afirma el progreso, sí, casa no es la clave, definitivamente. Más bien, los positivistas son antimetafísicos. 3. Todo concepto y conducta humana tiene un antecedente histórico. Las condiciones a las que es sometida una joven empleada doméstica, ahí está, justo esta pregunta les hablaba, fue simulacro. Migrante quechua-hablante, quien se encuentra en un centro laboral en las 24 horas, incluyendo los días feriados, para la atención de los dueños de casa, ganando, dice, menos del salario mínimo vital, sin ningún tipo de beneficio, así como el joven migrante quechohablante que es tratado con menosprecio en Lima por su forma de hablar el castellano y su forma de vestir, además de los atropellos que sufre la población que habita en las zonas altoandinas de parte de las grandes compañías mineras autorizadas por los gobiernos de turno. Serían expresiones de una problemática surgida, así es en la escolástica. Perfecto. Miren qué bueno que han colocado esta pregunta. Pregunta número 4.
La reflexión acerca de la emancipación política La reflexión acerca de la emancipación política caracteriza el periodo de la filosofía latinoamericana denominado, creo que todos estamos de acuerdo en que 4 es beso. Muy bien, Katy, ilustrado. 5. Alternativas incorrectas sobre el positivismo. Número 1. Se hizo una crítica tanto a la metafísica como a la religión. A ver, crítica tanto a la metafísica como a la religión. Eso es correcto. Su lema representativo es orden y progreso. Muy bien. Se buscó desarrollar una educación humanística. Ok. Su máximo representante fue González Prada. Muy bien. Aquí hay un problema entonces. A ver. Dice alternativas incorrectas. La primera es correcta. No sería casa. A estas preguntas que a veces no están bien hechas te quitan tiempo. 2. Su lema fue orden y progreso. Eso es correcto. La 2 es correcta. Se buscó desarrollar una educación humanística. Mira, aquí hay un debate porque podríamos hablar de Pedro Zulem. Pero para hallarle clave a esta pregunta, vamos a tener necesariamente que aceptar 2 y 4. ¿Sí? Para hallar clave. ¿Ya? 2 y 4. No, es que no hay clave aquí. Chicos, no, aquí no hay clave. Vamos a perder tiempo sin razón. No, no hay clave, ya sabes, ¿no? La primera es verdadera, la segunda es verdadera. Todas son correctas en realidad. Número 6. En Latinoamérica, una característica común del positivismo. Incluso, no, déjala ahí nomás, sí, porque vamos a perder tiempo. 6. En Latinoamérica, una característica común del positivismo. Característica, eso es correcto, Katy, excelente. Rechazo pleno de la escolástica, muy bien, excelente. 7. Pensador que invita a los jóvenes a actuar, a acudir a la ciencia positiva y proclama una lucha por la vida contra los dioses y su obra, para imponer el reino del hombre que es el reino de la justicia y la libertad. González Prada. 7. Avión. 8. A ver. Los indígenas que bogaban en sus lenguas canoas planas, henchidas de verdura y flores, oían atónitos el tumulto de voces y el bullaje de aquella enorme jaula en que magistrados y dignidades de la iglesia regentaban cátedras concurridísimas, donde explicaban densos problemas teológicos, canónicos, jurídicos y retóricos, resueltos ya sin revisión posible de los fallos por la autoridad de su iglesia. Esta descripción de la universidad que hizo el mexicano Justo Sierra corresponde al periodo de la filosofía latinoamericana denominado escolástico. Beso. Perdón, dedo. Escolástico, dedo. 9. David y José conversan un día, después de su clase de historia, acerca de las razones por las que el Perú, pese a todos sus recursos naturales, no ha logrado aún ser un país desarrollado ni social ni económicamente. Después de conversar por casi 2 horas, llegan a la conclusión de que el Perú nunca progresará si el Estado no invierte en el desarrollo científico, ya que según sus conclusiones, ningún país rico ha llegado a hacerlo sin desarrollar su industria y tecnología. Podemos decir que la perspectiva que comparten David y José acerca de los problemas del país se corresponde con el periodo positivista. Muy bien, Katy, muy bien, Ernesto. Pregunta número 10. No veo la gloria ni el propósito de desnaturalizar el carácter de los pueblos, su genio personal,
para imponerle la identificación con un modelo extraño al que ellos sacrifiquen la originalidad irreemplazable de su espíritu, ni en la creencia ingenua de que eso puede obtenerse alguna vez por procedimientos técnicos artificiales e improvisados de imitación. ¿Qué interpretación congruente con el argumento? Bueno, si lo contextualizamos, recuerden que las razas hoy en día no existen como tal, se habla de una diferencia fenotípica y genotípica. Recuerden eso, especie humana, recuerden eso, raza no. Tenemos pues beso, ya para contextualizarlo, si es un texto que fue escrito hace varias décadas, lo contextualizamos y marcamos beso, ¿sí? Muy bien. Cerramos y nos vamos con una pregunta de admisión. Por favor, confírmame si estás de acuerdo para resolver al menos una. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Me dan un minutito para actualizar el archivo, ¿sí? Voy a tener que actualizarlo porque si no me bota el Meet. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, valoro que todavía se queden, porque hay algunos que ya se van. Noto que apenas acaba la parte teórica y ya hay varios que se van. Yo digo, pero no practican, practicarán más tarde. Bueno, recuerden que hay que aprovechar el tiempo al máximo. ¿Sí? Muy bien, listo, ya lo tengo. Actualizo el archivo, presentamos la pregunta de admisión. Recuerden desactivar sus micros, por favor. Listo. Vamos con esta pregunta. Esta pregunta es muy buena, 2016-1. Con esta nos despedimos. Listo. La pregunta dice, los hispanoamericanos, decía Augusto Salazar Bondi, tenemos claramente un existir inauténtico. Es decir, vivimos desde un ser pretendido, pues tenemos la pretensión de ser algo distinto de lo que somos y de lo que quizá podríamos ser. Esto es, somos alienados. Esta observación nos permite entender mejor por qué nos percibimos como seres de... Los leo. Estoy de acuerdo con Ronaldo, estoy de acuerdo con Megan, estoy de acuerdo con ellos. Muchas gracias por participar. Es dedo, efectivamente. Nos permite entender las múltiples carencias sin integración ni vigor espiritual. Así es. Y recuerda que la alienación es un proceso de deshumanización. Muy bien. Que les vaya muy bonito. Cuídense, que tengan una linda semana. Cuiden mucho su salud y la de su familia. Nos vemos.